Hoy vamos a profundizar sobre el Salmo número 2. Hay dos explicaciones generales sobre qué periodo se refiere el Salmo 2 según los sabios de Israel. Una es que está hablando de la época de Mashiach y dos, más específicamente, está hablando de la época cuando David Amelech se hizo rey, cuando se juntaron los filisteos, en los pueblos que vivían en lo que ahora es la Franja de Gaza, contra David Amelech porque supieron que lo habían nombrado rey. Al finalizar la explicación del Salmo, vamos a ver la diferencia que hay entre estas dos explicaciones generales. Y vamos a saber si el Salmo está hablando del Mashiach o de David Amelech. El versículo número 1 dice: ¿por qué los pueblos, las naciones se juntan y maquinan cosas en vano? La explicación que vamos a tomar es la siguiente. Cuando David Amelech se hizo rey, entonces se juntaron los pueblos filisteos contra él, maquinando cosas en vano para sacarlo del trono. El versículo 2 dice: los gobernantes y reyes piensan secretamente planes contra Dios y su ungido. Y el versículo 3 dice: vamos a quitarles las sogas que nos atrapan y vamos a sacarnos nosotros mismos sus sogas, aquello que nos ata. Resulta que David Amelech estaba enseñando los 7 preceptos a las naciones. Los filisteos luchan en contra del rey David y por ende contra Hashem mismo. ¿Por qué? Porque David no se nombró rey a sí mismo, sino que fue nombrado por Hashem. Y él estaba cumpliendo con la misión que le había dejado Hashem, enseñar los 7 preceptos fundamentales a las naciones. El versículo 4, sin embargo, Dios que está en los cielos se va a reír, dice David Amelech, se va a burlar de ellos. Entonces hablará Dios contra ellos en su enojo y con su ira los va a confundir y va a decir lo siguiente: yo ungí a mi rey sobre Sión, Israel, Jerusalén, mi santo monte, dicen los versículos 5 y 6. Y el 7 dice David: voy a contar la regla que Dios me dijo a través de los profetas. Diferentes profetas le fueron expresando que él iba a ser rey, especialmente el profeta Shemuel. Dios dijo: tú eres mi hijo, yo te di hoy a luz, te hice nacer. Rashi explica qué significa que David era el hijo de Dios. Los comentaristas explican así: como encontramos en 2 de Samuel 7:14, que Hashem lo llama al rey Shlomo mi hijo, el versículo dice: él va a ser para mí un hijo y yo voy a ser para él un padre. De la misma manera, cada rey del pueblo judío que cumple Torá, mitzvot, es apreciado por Dios. Es como un hijo para él. En realidad, cada persona a la que Dios aprecia es considerada como su hijo. Hoy te di a luz es el hecho de que el rey David se vuelve rey en la práctica por el pueblo judío. En ese momento nace su reinado. Por eso dice que Dios lo eligió a él, lo ungió a él y va a desarmar todo este concepto de pueblos que se juntaron contra él. El versículo 8 dice Dios dice a David: pídeme y yo te daré a los pueblos como tu herencia, hasta los confines de la tierra. El versículo 9 dice: las vas a triturar con vara de hierro y van a ser esparcidos como si fueran una vasija de cerámica que se rompe y salen los pedazos por todos lados. Esto no era lo que David quería hacer. No quería destruir a los pueblos de las naciones. Entonces le dice: y ahora, reyes, en el versículo 10, escuchen y aprendan, dice el rey David. Tomen lecciones los jueces de la tierra. Versículo 11, sirvan a Dios con temor
y estén alegres con temblor. Cuando acepten el reinado de David, el reinado de Dios, van a estar alegres. Cuando llegue el temblor contra los que se rebelaron contra Dios. Lo que les pedía el rey David era que se arrepintieran. El versículo 12 dice: apresuraos a purificar vuestros corazones, no sea que él se enoje y vosotros perezcáis en el camino aun cuando su ira arda apenas por un fugaz momento. Dichosos son todos los que depositan su confianza en él. Una de las traducciones que trae Radak de Nashkubar es que se sustenten. Var es como trigo, un producto del campo. Nashkubar es sustentar a David Amelech. No solamente que no se junten contra él, sino que tienen que apoyarlo. Otra traducción es que hay que desear tener el corazón puro. Desear tener un buen corazón, no sea que Dios se enoje y se pierdan totalmente en el camino. Y finaliza diciendo: dichoso aquel que confía en Dios, espera a Dios, etc. La tercera traducción de Nashkubar es: apúrense a servir a Dios con el corazón puro, no vaya a ser que se enoje. Y termina diciendo: dichosa toda persona que confía en Dios. Dijimos al comienzo que hay dos momentos en los que podemos entender este salmo. El Talmud dice que en la práctica este salmo es un salmo junto con el Salmo 1, pero en todos los libros del mundo tenemos dividido en dos salmos. El Salmo 1 está hablando de la dicha Asrei de una persona que hizo lo que tenía que hacer. El Salmo 2 termina diciendo: dichoso, que es el término Asrei en hebreo, aquel que confía en Dios. El Talmud cuenta que todo salmo que empieza con Asrei, que quiere decir dichoso o feliz, y termina con Asrei, dichoso o feliz, es una sola cosa. Entonces, no se entiende. Si una persona que hace todo bien, Dios le va a dar éxito, entonces, ¿por qué se juntan los pueblos contra ella? Si consideramos que todo este salmo ha sido escrito para la época de David, él era un buen rey y la gente cumplía mitzvot. Entonces, si todos hacían lo que tenían que hacer, no se entiende por qué se juntan los pueblos contra él. Dios se ocuparía de esparcirlos y automáticamente lograrían el éxito. Si consideramos que todo se produce en el reinado de David Amelech, no se entiende. Pero si no es así, si vamos a decir que los salmos son dos cosas totalmente separadas, el primer salmo está hablando en general de una persona y las cualidades que debe tener. Y Dios le va a dar éxito en la época del rey David. Y el segundo estaría hablando de la época del Mashiach, ya que ahora el pueblo judío en el exilio no está todo haciendo lo que debería hacer, donde los pueblos se van a juntar, como en la época de Gog y Magog, contra el pueblo judío. El Salmo 2, según el rabino Abraham Cohen. Él lee la pregunta del versículo número 1, ¿por qué las naciones se reúnen con furia y los pueblos traman en vano? Y responde, porque el rey David está enseñando a las naciones los 7 preceptos universales. Les está enseñando a vivir conforme a la voluntad de Hashem. Y esas naciones no están dispuestas a dejar sus malos hábitos, sus deseos y pasiones. Por ello se levantan contra el rey David y lo quieren derrocar. Se juntan, planean en contra del ungido de Hashem. Pero el rey David dice, aquel que se siente en el cielo ríe, mi amo se mofa de ellos. David fue elegido por Hashem para ser el rey de Israel. Y él lo hizo ungir con aceite por el profeta Shemuel. Por lo tanto, estas naciones no solo estaban luchando contra el rey David, sino contra el creador del universo.
David intercedía para que se arrepintieran de sus malas decisiones, para que la ira de Dios no se encendiera contra ellos. Su intención no era hacerles mal, sino ayudarlos, pero ellos no entendieron. El rey les pedía que fueran sabios y que sirvieran a Hashem con temor y se alegraran con temblor antes de que el Eterno les hiciera añicos, que se apresuraran a purificar sus corazones antes de que su ira arda en tan solo un momento. Y concluye con: dichosos son todos los que depositan su confianza en Él. Muchas gracias, estudiantes universales. El Salmo número 2, según el rabino Rubén Segal. El versículo 2.7 dice: tú eres mi hijo. Literalmente hijo se refiere a David. A ti te llamo mi hijo David, en virtud de que el pueblo de Israel depende de ti, ya que eres su líder natural y su rey. Pero conceptualmente se refiere a todo el pueblo de Israel, como en Éxodo 4:22, donde Hashem se refiere a los israelitas de manera similar: mi hijo, mi primogénito. El versículo pretende transmitir que la relación de Hashem con su pueblo es tan inquebrantable e irrevocable como lo es la relación de un padre con su hijo. El versículo 2.11, según el rabino Segal, dice: la alegría y el temblor, temor reverencial, son dos expresiones antagónicas. La primera es manifestación de vitalidad y la segunda de autonulidad. Así, el concepto alégrense con temblor debe interpretarse en el sentido de que la máxima alegría que uno puede aspirar, la máxima manifestación del ser, es la alegría de la sumisión y entrega a una causa superior, Hashem, la causa por excelencia. El versículo 12: anhelen purificarse, apresúrense a purificar sus corazones antes de que arda la ira de Él.